Buenos días, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar de la huelga de médicos de Madrid. Simplemente recojo en esta imagen las diferentes portadas de diferentes periódicos, pero vamos, todos podrían ser más o menos parecidos. Y un poco es una huelga un poco diferente. No se lucha tanto por lo que son grandes problemas, sino un poco por de hecho, la huelga nace contra una oposición y eso es bastante llamativo porque no suele haber problemas contra esas oposiciones. El problema es que esta huelga tiene pues, dos frentes. Primero es que es muy difícil que el sector sanitario haga huelgas, ya que los servicios mínimos a veces son casi iguales o incluso a veces en algunos servicios se da la paradoja de que hay más personas trabajando cuando hay huelga por los servicios mínimos que hay que de situaciones de normalidad, lo cual resulta un poco paradójico. Y por otro lado se lucha, el principal motivo es contra la oposición. No tanto contra que haya oposición, sino un poco, digamos, los efectos perniciosos que pueden tener las oposiciones. ¿Vale? Entonces, el principal problema que tiene, y que esto luego lo vamos a desarrollar un poquito más, es que las oposiciones al final lo que hacen es otorgarte una plaza, pero no te otorgan una plaza en el sitio en el que tú estás. Y los políticos, digamos que esas sutilezas no las acaban de entender o no las acaban de comprender o simplemente les da igual. Ellos lo único que les interesa es colgarse la medallita de que han sacado posiciones, que han hecho estabilización, que si miran los números del empleo, que si no sé qué, que si no sé cuántos. El problema es que la medicina, pues supuestamente es un trabajo pues altamente cualificado que tiende a la especialización y que por lo tanto los médicos somos sustituibles en cuanto a títulos, pero no somos sustituibles quizá en cuanto al puesto en el que estamos. ¿Por qué? Porque tú puedes dedicar muchos años de tu vida a desarrollarte en un campo en concreto y obviamente todo ese valor que tú generas y que tú tienes, pues luego una posición se puede perder. Por ejemplo, si tú eres especialista, vamos a poner, en tratar a pacientes con quemaduras, ya sea porque eres cirujano, porque eres no sé qué, porque eres médico de no sé qué. Si tú sabes mucho de eso y de repente te sacas una posición y te mandan a un sitio en el que no se ve quemados, pues digamos que todo eso, ese valor que ha generado el sistema y que el sistema luego se la suda, le da igual, pues y se pierde, pues al final, digamos, repercute negativamente en el sistema y por lo tanto en los pacientes. Por otro lado, alguien que lleve muchos años trabajando en un hospital, pues vamos a decirlo, más pequeño, que al estar mucho tiempo trabajando podría tener muchos puntos en una oposición, si se saca la plaza y va a un hospital grande, quizá el problema es que no se ha podido desarrollar y quizá es muy buen médico en ese hospital, en el hospital en el que está trabajando, pero si va a uno grande, a lo mejor pues no es capaz de aportar el vacío de valor que estaba aportando otra persona. No digo con esto que no pueda llegar a aportarlo o que no pueda llegar a aportar una cosa muy diferente que también es necesaria, pero desde luego durante un tiempo se producen, por decirlo así, de alguna manera vacíos de valor. Y luego hay otra cosa que es importante, es que eso solo digamos el aspecto individual, pero luego existe una cosa también que es muy muy importante, que es que se generan grupos de trabajo y que todo eso pues si te lo cargas con una oposición pues al final lo que acabas es teniendo problemas por todo ello. Y un poco la huelga va en un poco, uno de los principales factores podría ser este. El otro, pues bueno, es un comentario que escuché que me pareció muy afortunado, y es que la sanidad pública es la mayor empresa de trabajo temporal de España. Y llama mucho la atención que todos los políticos se echen rosas y se autohalaguen a sí mismos de lo bien que hacen la gestión, y sin embargo es algo permitido en todos los sistemas sanitarios de España. Así que bueno, vamos al la siguiente imagen, a ver si lo conseguimos expresar bien. Pero bueno, digamos que el sistema sanitario funciona así, ¿no? Las familias de los españoles deciden votar a unos políticos que los he representado como si fuesen unos sheriff, y los políticos lo que hacen son políticas sanitarias para intentar gestionar pues todos los recursos extrahospitalarios, los hospitalarios, los medicamentos, el personal.
¿Cuál es el problema en este caso? Pues que digamos que el gremio sanitario se levanta un poco en lucha porque no está de acuerdo con las políticas y cree que puede repercutir a los pacientes. La gente diría que esto se cura con más democracia, pero estaríamos entrando en un error, ¿no? Porque al final esto ha ocurrido, o según como se quiera mirar, o por la democracia, o a causa de la democracia, o a pesar de la democracia. Eso ya cada uno tiene una visión particular de este asunto, pero al final parece que es un fallo propio de la democracia, ¿no? En el que el problema es que todo se delega en los políticos y los políticos, que son legos en la materia y que lo desconocen, por mucho que tengan asesores y tal, al final hay un vacío de conocimiento del día a día de los problemas que tiene cada institución y entonces se toman decisiones que a priori pueden parecer muy buenas y que luego no lo son tantos. Por ejemplo, un ejemplo claro podrían ser las oposiciones. A priori, la estabilización del empleo mediante oposiciones podría traer consecuencias muy beneficiosas tanto para los médicos como para el sistema sanitario como para los pacientes. Sin embargo, se da la circunstancia de que normalmente las decisiones tomadas por terceros acaban teniendo consecuencias que no son las deseadas. Y es por eso que se producen estos problemas. Si, por ejemplo, lo que dijesen fue, dijesen directamente que lo que salen son plazas de oposiciones en cada servicio, pues a lo mejor la gente simplemente iría a opositar a su servicio, se darían las plazas, sería un concurso de méritos o lo que fuese, y ya está. Y la gente tendría su trabajo, no existirían grandes movimientos y todo se solucionaría. Pero eso no se va a hacer, ¿vale? Aparte de todo esto, se entran en otros problemas, ¿no? Primero, los médicos lo que notarían es sobre todo que se pierde la calidad asistencial respecto a los pacientes. Esto, pues bueno, pues esto puede ser, o sea, tampoco es un absoluto, ¿no? O sea, no es decir, no por llevar a alguien se va a hacer todo mal, pero desde luego sí que parece probable que se pierda una calidad asistencial. Otro problema podría ser que los políticos, al decidirse sobre las políticas sanitarias, como desconocen concretamente los asuntos propios, esto es lo que intento marcar en azul, al final acaban tomando medidas que no gustan, mientras que no acaban de escuchar, o sea, el problema, para mí el problema de los políticos es que creen que como han sido elegidos, que eso es falso, o sea, están votados y sobre una lista en la que nosotros no tenemos mucha elección porque ya nos la han hecho, o sea que tampoco están elegidos 100%. Pero bueno, independientemente de esto, como su papel, su función depende de que ellos tomen medidas, pues ellos como que tienen que tener las narices o el poder de decir, no, esto lo he hecho yo y lo he decidido yo. Porque claro, si al final a ti te pagan por tomar decisiones y te dicen qué decisiones tienes que tomar, pues tampoco tiene mucho sentido tu trabajo, ¿no? Eso al final hace que sus malas decisiones afecten a los terceros, que en este caso es el sector sanitario, y se generen problemas derivados de todas esas decisiones. No quiero decir que las decisiones tomadas por los médicos no acabasen en errores, pero desde luego serían tomadas más en consecuencia con lo que es la realidad y no obedecerían tanto a actos políticos. Y por otro lado, quería volver un poco al tema que lo intento señalar con el círculo, bueno, elipse o elipsoide o lo que sea esto, más bien naranjita, en el que, claro, las familias hacen caso, o sea, tienen que votar a los políticos y nos insisten y nos insisten y nos vuelven a insistir y nos vuelven a insistir y nos vuelven a insistir de que al final la solución de esto es la democracia, la sanidad pública. Eso es un mantra que yo no digo que no pueda funcionar, pero no es un mantra, o sea, no tiene ninguna razón, o sea, no podría ser de esa manera, pero podría ser también completamente de otra, que directamente las familias apoyen a los sanitarios, a los gremios sanitarios, y no se necesitan los políticos, y que los sanitarios tiendan a la autoorganización. O sea, nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, no votamos cómo se tiene que organizar el gobierno, y sin embargo, confiamos en ellos, confiamos en su organización, pero su organización, la del propio gobierno, es anárquica.
Y es anárquica en tanto en cuanto ellos deciden si quieren tener 4 vicepresidentes, si quieren tener 27 ministerios, si quieren tener solamente un vicepresidente, si quieren tener solamente 3 ministerios. Ellos lo deciden. Y luego la relación entre los países pues también es anárquica. Pero no a nosotros que nos organicen la vida. Pero bueno, esto es un poco todas las idiosincrasias que nos hacen creer y que sobre las que no reflexionamos, y posiblemente que si reflexionásemos llegaríamos a otra forma de ver el mundo. Pero bueno, vamos a ver un poco los aspectos negativos y los positivos, ¿no? Podríamos pensar que los beneficios de estabilizar a los médicos pues serían desde luego que se crearían equipos médicos de verdad, que posiblemente estos equipos médicos pudieran ofrecer una mejoría en el cuidado, y estas mejorías en los cuidados serían gracias al desarrollo de programas. Obviamente la estabilización de empleo tiene un efecto beneficioso sobre todo en los que son empleados, es decir, en el cuerpo sanitario, médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, en fin, todo lo que es el gremio sanitario. Y obviamente la estabilización del empleo pues mejora las condiciones laborales, que como hemos dicho pues hay mucho trabajo que es precario, ¿no? La cuestión es si estos beneficios, como pongo a la derecha, son tan beneficios, ¿no? Primero, si nosotros hacemos una OPE en la que todo el mundo estabilice el empleo, pues se iría contra uno de los principios que muchos políticos defienden, ¿no? Que es la meritocracia. Yo personalmente no defiendo mucho la meritocracia, porque quiero decir, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Si tú haces, por ejemplo, hacer una base de datos con los ojos cerrados y sin dormir, pues tiene más mérito que si tú haces una base de datos simplemente copiando una base, dándole un botón que directamente te cargue una base de datos que se ha hecho en otro lado, ¿no? O sea, quiero decir, el mérito no tiene por qué ser mejor per se. Y desde luego creo que la oposición es meritocrática, pero precisamente no por eso tiene que ser buena. Quiero decir que una persona, porque al final el problema de la meritocracia es cómo tú valoras la meritocracia. Si tú lo que valoras son los conocimientos teóricos y los años trabajados, pues una persona que, por ejemplo, tenga un colchón económico, lleve ya pues 15, 20 años trabajando y se pueda pedir una excedencia por motivos que ponga, que alegue causas familiares o cuidado de hijos o lo que sea, pues va a poder estudiar más y simplemente ahí va a haber una desigualdad manifiesta en la que va a poder estudiar más. Eso obligaría a los otros a dejar de trabajar, por ejemplo, si quieren tener esas oportunidades. Otra opción, otro problema de la meritocracia, que es que tú digas, por ejemplo, que para acceder a las plazas de hospital, pues tienen que presentar un concurso, un proyecto, con una evaluación subjetiva por un tribunal que valga el 50%. Pues si el tribunal, por lo que sea, quiere que entre cierta persona, esos 50, la mitad del examen, digamos que van a ser más favorables que con otras personas. Quedará como que es meritocrático, pero va a ser falsamente meritocrático. Y luego también, ¿es más meritorio alguien que ha publicado 10 artículos que alguien que no ha publicado ninguno? Pues no lo sabemos, porque a lo mejor alguien que sale en 10 artículos, pues es una persona que cae muy bien, que sí que es cierto que trabaja, pero que a lo mejor le han puesto en muchos artículos por lo que sea, porque tiene don de gentes, porque está involucrado, pero a lo mejor no ha recogido, no ha perdido tanto tiempo como otras personas, y a lo mejor una persona que aunque haya hecho 10 artículos, pues a lo mejor no se dedica tanto a otro tipo de, pues por ejemplo a la docencia, y eso pues eso no se puntúa. La docencia, digamos que la docencia que no queda registrada con títulos y tal, como que no puntúa, pero sigue siendo igual de docencia o más. Es decir, ponerte a explicar cosas de un paciente a las 5 de la mañana cuando estás cansado es docencia, pura y dura. Incluso yo diría que es mejor porque lo estás viendo a pie de cama. Pero desde luego eso no queda registrado y por lo tanto parece que no es docencia. Luego insistimos en que mejora los cuidados. Y yo me pregunto si estamos seguros, porque quiero decir, lo que vamos a hacer no va a ser aumentar las horas trabajadas de las personas. Lo que vamos a hacer es estabilizar el empleo en el sitio en el que están. Pero es que si estabilizamos el empleo en el sitio en el que están, el problema de la sanidad ya está. Quiero decir que no tenemos claro, puede ser que haya más personal y que entonces podamos mejorar los recursos, pero no tenemos la seguridad de que vayamos a ser capaces de gestionar todo esto bien.
Desde luego, parece intuitiva la idea de que sí que sería posible, pero bueno, también podríamos pensar que nuestros ministros de Economía deberían llevarnos por el buen camino y pues podemos tener ciertas dudas de que lo estén haciendo. Por ejemplo, o que los ministros de Sanidad deberían ser gente que supiera ser del sector sanitario y lo que nos encontramos son gente que no sabe del sector sanitario. Baste ver, pues por ejemplo, Salvador Illa, ¿no? Que no tenía mucha idea. Luego, desarrollo de los programas, os hemos hablado, pero es que esto hemos dicho ya que depende, estos supuestos beneficios dependen de los designios de los políticos y de los programas que ellos consideren importantes. O sea que al final las decisiones médicas las basamos en los designios políticos y es que no tiene mucho sentido. Es como que aprueben los diputados las leyes sobre mascarillas. No tiene sentido. Eso debería ser como en la medicina, ¿no? Guías de prácticas clínicas basadas en la evidencia y que se recogen recomendaciones de grado fuerte y de grado y sugerencias. Las sugerencias las puedes cumplir si tú quieres o no, y las recomendaciones, digamos que hay una fuerte recomendación para que las sigas, pero tampoco obligarían a la gente a seguirla. Pero no, es que aquí lo que hemos hecho es que nuestros políticos decidan lo que quieren hacer. Cuando supuestamente todos tienen expertos y entonces es un sinsentido, porque si tienen expertos, ¿para qué lo votan? ¿Por qué no hacemos caso directamente a los expertos? Luego estamos hablando de la estabilización del empleo, pero hay una cosa que no se dice y son los costes de estas estabilizaciones, ¿no? Esto luego lo trato en otra diapositiva, pero desde luego esto, casi la mitad, o sea, el gasto que hay en sanitarios es bastante importante en el personal público. Y desde luego la economía, ni la española, ni la europea, ni la mundial está muy bollante. Y lo más probable es que entremos en periodos de recesión. Así que bueno, habrá que ver si es el mejor momento para duplicar el mogollón de salarios públicos. Que por un lado es de, o sea, y por esto uno con la última pregunta, que si lo merecemos. Una cosa es lo deseable y otra cosa es que te lo merezcas. Y otra cosa es que se tenga que hacer. O sea, son saltos que hacemos entre lo deseable, lo adecuado, lo que pensamos que se tiene que hacer y lo que realmente se tenga que hacer. O sea, realmente hay un salto muy importante. O sea, por ejemplo, una persona. Claro, porque los derechos, o sea, el problema de los derechos laborales es que se basan en deseos más que en realmente que sean derechos. O sea, haces derechos legales, pero no derechos no sabes si son legítimos o no. Es decir, que sea algo legal quiere decir que tiene, digamos, la aprobación estatal. Punto. Pero algo legítimo es algo que debería trascender al Estado y que debería ser defendible prácticamente independientemente de un país, porque lo consideras que es lo que se tiene que hacer sí o sí. La cuestión es, por ejemplo, una persona que lleva una frutería, que hace su trabajo, debería, igual que ha decidido hacer ese trabajo, lleva 5 años trabajando, esa persona debería tener el derecho a que su frutería no pudiese ir mal en la vida, que es un poco lo que significan las oposiciones, que independientemente de lo que hagas, de lo que ocurra en el mundo, tú vas a tener que seguir teniendo tu trabajo. Pues hombre, yo creo que la oposición, desde mi punto de vista, es excesiva, los fines que persigue, máxime cuando la situación española no es bollante, y que yo tengo dudas honestas. O sea, yo sé que me convendría, pero tengo dudas honestas sobre si realmente es lo que conviene a España, si realmente es éticamente o filosóficamente si tiene algún sentido ético que haya todo eso, más allá de que sea nuestro deseo. En fin, esto nos lleva pues al último escenario que quería llevar, que es cuál es la situación actual de España. Porque claro, hemos hablado de estabilizar el empleo, desarrollar programas, mejorar de los cuidados, tener dinero para no sé qué. Pero aquí os presento los índices, la bolsa. Y la bolsa te habla un poco de cuál es, qué es lo que se respira en el mundo sobre la economía. Y lo que vemos es, estoy cogiendo los últimos 6 meses o el año. O sea,
antes de la guerra, cuando nos decían que crecíamos y que nos estábamos recuperando y tal. Pero vamos, las bolsas europeas están cayendo, el IBEX, que es la bolsa española, está cayendo, el S&P 500, que es como la bolsa más importante que refleja la economía americana, está cayendo, el Hang Seng es la bolsa china y como veis está cayendo. O sea, si Estados Unidos, no, que es digamos la máquina de la innovación, está cayendo, China, que es la máquina productora, está cayendo, España está cayendo y Europa, que vamos un poco al tran, estamos cayendo, quiero decir, todas estas cosas, beneficios que nosotros hemos hablado, la estabilización, el no sé qué, las vamos a poder llevar a cabo bien, porque quiero decir, si nosotros aumentamos el presupuesto sanitario, quiere decir que se lo quitamos a otras cosas. Lo más probable es, viendo esto, es que haya una recesión mundial, es decir, que la economía vaya mal, y si hay recesión mundial habrá que hacer recortes. Pero no tiene mucho sentido hacer recortes, o sea, no tiene mucho sentido o sea, la política es que está en cortoplacista porque no está viendo lo que va a pasar. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es una fórmula intermedia. O sea, si yo fuese un político mirando por mi país, les diría, la situación es esta, esto pinta mal, no podemos hacer esto ahora. Luego vamos a hacer una cosa intermedia, que es mejorar el contrato, pero no van a ser oposiciones, pero algo intermedio. Quizá, no sé, es lo que se me ocurre. Pero como lo que se da es que al final lo que hacemos es o sea, a mí me encanta el argumento de que no hay que ser egoístas, que hay que contribuir con lo público, que con eso ayudamos a todos. Pero es que te das cuenta que lo público es una lucha egoísta entre los diversos componentes de lo público, porque, claro, si tú subes en sanidad tendrás que quitar a lo mejor si hay una recesión, ¿eh? Porque claro, hasta ahora nos hemos tapado los ojos, nos hemos endeudado y aquí hemos dicho, bueno, aquí seguimos, pero esto habrá que devolverlo. Pero claro, si tú subes en sanidad, tendrás que quitar en algún lado. ¿Qué quitas? Carreteras. ¿Qué quitas? El ejército. Viendo ahora todo lo que está pasando, que Europa se está rearmando, que Marruecos nos ataca cada vez que puede, que encima Marruecos está cabreada con Argelia, que a saber qué tenemos que hacer si es que se nos meten alguien ahí. En fin, no parece que tengamos que quitar en el ejército. ¿Qué quitamos? En educación. ¿Qué quitamos en los jueces? Los políticos no se van a bajar el dinero. ¿Deberíamos nosotros restringirnos cuando los políticos no se van a bajar el dinero? Es que al final pues, es un sistema que te lleva mucho a ser súper egoísta en cuanto a las redistribuciones. Y luego dices, te dan dinero. ¿Y qué se lo gastan? ¿En contratos falsos de mascarillas? Pero tanto el PP como el PSOE, si es que te da igual, si es que el problema es que les damos el dinero y pensamos que lo van a hacer bien. Y que encima son cortoplacistas. Y luego nos dirán que no se podía prever. Y luego nos dirán que hay que hacer un esfuerzo y que, en fin, yo veo muchos problemas, tanto a la oposición como, o sea, los efectos perjudiciales de una oposición, los efectos perjudiciales de la oposición que quieren hacer, los futuros proyectos que dicen que se pueden hacer si todo esto se estabiliza. Eh, yo creo que al final la vida es demasiado. O sea, el hospital es un ente súper complejo como para que nuestros políticos nos puedan organizar. Y conforme desde más arriba nos organizan, se toman decisiones con menos información y como tomas decisiones con menos información son más erróneas. Porque tú, la información de lo que pasa en el servicio de medicina interna del Clínico San Carlos, pues no es que la desconoces. No sabes qué problemas hay. No sabes cuáles son los puntos de ineficiencia. No sabes si los puntos de ineficiencia se van a solucionar con una OPE. No tienes ni idea. A lo mejor el problema de la ineficiencia es, pues yo qué sé, que tienes a la gente muy desmotivada porque, porque han perdido patología que antes llevaban, por ejemplo. Entonces, es muy complicado. Y es que la visión global del mundo ahora mismo, al menos es pesimista para el año que viene y para el siguiente. O sea, para este año y para el siguiente va a ser pesimista, no podemos ser muy optimistas. Entonces, parece que hacemos normas y pedimos derechos y no sé qué a la nada. O sea, que hemos tenido una crisis en 2008 que hubo recortes muy importantes. O sea, hacemos a la nada. Para mí, ya lo insisto, que lo más importante de la privatización es que los políticos no estén cerca. O sea, que los políticos no decidan nada. Si es que
toman decisiones motivadas por fines contrarios a los que se deberían tomar. Entonces, privatizar, para mí, sí. Pero privatizar no significa que los políticos no sigan manteniendo todas estas cosas, no. Privatizar significa que el individuo decida exactamente cómo quiere, qué empresa sanitaria, por decirlo así, podría darle lo que él busca. Porque si este dinero lo transferimos directamente al mundo sanitario, se podría tener lo mismo pero sin cargos políticos. Y se tendrían que ajustar a unos programas de, por decirlo así, de acotar los gastos y de ver qué partidas de gasto están mal gastadas, en qué se puede ahorrar, en dónde se está malgastando el dinero, en qué pacientes se está invirtiendo y luego no resultan renta, vamos, el beneficio que se obtiene para el paciente es nulo y el gasto es muchísimo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que mirar, yo creo. O sea, una cosa es que demos mucha importancia a la sanidad y otra cosa es que nadie mire el tema económico, y como nadie mira el tema económico todo el mundo es egoísta y ahí no, entonces se toman malas decisiones y más por cosas partidarias o políticas más que realmente basado en los datos, que es lo que hay que hacer. Los datos nos ayudan a tener la información y a tomar mejores decisiones. Y bueno, espero no haberos aburrido mucho. Un saludo y hasta otra.